proyecto que vamos a hacer. Me voy a esperar un momentito para que... Ahí está, para ver. Pues vienen, probablemente muchos no utilicen lo que son las imágenes, pero pueden cambiar la medalla por la imagen que ustedes quieran. En esta ocasión vamos a decorar una medalla de la Virgen de Guadalupe. Vamos a esperarnos, a ver. Voy a acercar unas cosas. Bueno, realmente es poco el material a utilizar, espero les guste el proyecto. Ya saben, yo les voy a dar las indicaciones o el material que yo utilicé, pero ustedes van a quitar y van a poner. Muy bien. Hola Aguilera, bueno, terminando el video les prometo que preguntas, saludos a todas, qué gusto que me estén acompañando, espero el proyecto les guste. ¿Qué vamos a utilizar para este dije? Pues es una imagen de la Virgen de Guadalupe, es una medalla. Hola Mina Vázquez, saludos. Es de 3 centímetros la medallita que yo traigo, no la había medido. Bueno, este es el proyecto, ¿ok? Vamos a estar utilizando una medalla de la Virgen de Guadalupe. Si no eres... como te digo, de imágenes, pueden cambiar por la imagen que ustedes deseen o hasta hacer su diseño con una piedra, ¿ok? Estaremos utilizando, pues yo en esta ocasión aquí la coloqué perlitas, ahorita voy a hacer cambio porque no me gusta hacer el mismo diseño, mínimo vamos a cambiar el color. Hola Olguita, qué gusto que me estés acompañando, hermosa, bienvenida. Estaremos utilizando alambre número 20, alambre número 28 para hacer los resortitos de nuestras florecitas. Estaremos utilizando alambre número 18 para hacer nuestro portadije. Hola Marcia, qué gusto que me estés acompañando, amiguita. Y alambre número 20, ¿ok? Entonces, pues el resortito yo ya lo traigo hecho. Aproximadamente para cada pétalo de esta flor, vamos a quitarla. Aquí se engancha. Vamos a quitar lo que es el dije para que lo vean. Aquí las florecitas, les vuelvo a repetir, yo las hice con un resortito y utilicé calibre número 28. Hice el resortito con mi varilla, la más pequeña. Es la más pequeñita de la herramienta del coiling. Si ustedes no la tienen, pueden utilizar alambre calibre 20 como base o 18. Ay, qué bueno, Beatriz, aprovechen al máximo al maestro. Bueno, entonces esta es la varillita que yo utilicé para que me quedaran más finitas lo que son las florecitas. La base para formar cada flor es de alambre número 24. Si no tienen alambre número 24, pueden hacer uso del número 26. ¿Ok? Pero pues el 24 da un poquito de más de firmeza. Para hacer lo que es el encajito o esta decoración que le pusimos a la medalla, utilicé alambre número 20. Muy bien, vuelvo a repetir, para el portadije, alambre número 18 y tramamos con calibre número 28. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Yo ya traigo hecho mis resortitos, traigo avanzadas florecitas para
¿Para qué? Para no quitarles de su hermoso y valioso tiempo. Entonces vamos a empezar a hacer con el calibre número 20. Ustedes pueden utilizar la marca del alambre que ustedes quieran, ¿ok? Con lo que nosotros nos sentamos más a gusto, la marca que utilicemos, esa es la que vamos a trabajar. Qué bueno, Lupita, que te gustó. Entonces vamos a hacer una cenefa o un encaje, ¿ok? ¿Y cómo la vamos a formar? Con puras aritos o con puros círculos. Yo le llamaba filigrana, pero dijeron que no era filigrana, que era filigrana urbana. Entonces dije, pues vamos a llamarle cenefa, encaje. Es una decoración, ¿para qué? Para agrandar lo que es mi medallita. Meli, qué gusto que me estés acompañando y qué bueno que te gustó. Bueno, primeramente vamos a limpiar nuestras puntas de los alambres. He andado un poco ausente por trabajo, bendito sea Dios, pero pues aquí ya me van a ver más seguidito compartiendo con todas ustedes, ¿ok? Para hacer como es chica la medalla, yo voy a utilizar mi pinza 6 en 1 en la primer medida. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a empezar a formar nuestro encaje, nuestra cenefa, formando aritos o argollitas. ¿Qué tantas voy a utilizar? A mí, en esta medallita que mide 3 centímetros, yo utilicé 23 aritos. Con 23 aritos de la medida de mi pinza 6 en 1, utilizando la primera, fueron 23 aritos los que yo formé. Muy bien, ahí va a variar, depende la medida de su medalla. O si quieren hacer una piedra, ya va a ser decisión de cada quien. Muy bien, pero no se queden sin hacer el proyecto. Queda muy linda, van a quedar muy bien para un regalito, para estas fechas, pues quien somos creyentes, pues se nos hace bellísima, y quien no, pues respetamos y podemos cambiar. Hay imágenes de la lotería, de Frida, de lo que ustedes quieran utilizar. Hola Carolina, Liliana, Thais, qué gusto que me estén acompañando. Coco, buenas tardes a todas, noches para muchas. Para mí son las 5. Luce difícil, dice Teresa Hernández. No, ahorita vas a ver que es lo más fácil que pueda haber. Muy bien. Entonces seguimos. Siempre hacia una misma dirección, ¿ok? Aquí nada de que por arriba, por abajo. Nos vamos a ir haciendo nuestros aritos hacia una misma dirección. Hola Ana Lilia, Lourdes. Qué gusto que me estén acompañando, chicas. Muchísimas gracias. Me siento como si el maestro me estuviera haciendo un examen. ¿Por qué? Porque como él trabaja, uno se siente que tiene que dar lo mejor también, ¿ok? Y así vamos a ir formando nuestra cenefa. No se preocupen, ustedes después pueden ir acomodando si no tienen su pinza 6 en 1. Sí, Teresa, tenemos diferentes horarios, pero aquí estamos. Hola Maribel, buenas tardes, qué gusto amiguita que me estés acompañando. Y lo vamos a hacer lo más bonito, lo más derechito que nos quede. Ok, les vuelvo a repetir, son 23 aritos los que yo ocupo. Y todos van hacia la misma dirección. Yo este encaje o cenefa que estoy haciendo, todos los estoy haciendo, formando, y mi alambre
Va quedando por la parte de abajo. Hola Rosadel, Araceli, qué gusto, amiguita. Y vamos a ir formando nuestra cenefa. Espero y les guste el proyecto. Espero que para estas fechas pues les sirva pues para dar un detalle. Pero ¿qué tenemos que seguir? Cuidándonos, chicas. No hay que bajar la guardia. Sí, Irma Teresita, estoy trabajando con calibre número 20, pero igual si usted es la que se sienta cómoda con el calibre 18, puede hacer uso del calibre 18. Cada quien le va a quitar, le va a poner, va a hacer su diseño como quiera decorarlo. Yo les estoy dando nomás cómo fue, como yo elaboré esta pieza. ¿Qué les parece? Hola Erika, bienvenida, bonita tarde. Y así nos vamos formando hasta llegar a los 23 aritos que yo ocupo. Muy bien, es un encaje, es una cenefa súper sencilla. ¿Puede mostrar su anillo? Claro que sí, Teresa, miren, es un anillo tejido. Les iba a traer la medalla tejida en punto peruano, pero dije, ¿para qué les voy a complicar? Vamos a llevar algo más sencillo y que también queda igual de hermoso. Ok, entonces esta cenefa es esta que yo coloqué para agrandar lo que es la medallita. Muy bien. Sí, muy bonita, Teresita, me encantó. Pues mira, ya viene la fecha de la Virgen de Guadalupe, muy buen detalle, hay muchas lupitas. Aquí tenemos a la maestra Lupita. Y voy a colocar lo que es el encaje o cenefa a mi medalla. Y voy a utilizar aproximadamente unos 40 centímetros del calibre número 28. Sí, Erika, está muy bonita y pues muy ad hoc para las fechas. Un bonito detalle, muy bonito detalle para regalar. Muy bien. No, gracias a ustedes, Coco. Yo con mucho gusto, de todo corazón, siempre comparto un poquito del don que Dios me dio. Como les digo, todavía nos falta mucho por aprender, pero me gusta compartir. Vamos a colocar la cenefa. Yo voy a empezar de la parte de abajo. Voy a voltear mi imagen. Voy a dejar aproximadamente unos 5 centímetros para fijar. No, gracias a ustedes, Cristiana. Ah, Lupita, mira, pues muchas felicidades, Lupita, vas a estar de cumpleaños, qué bendición. Pues te haces, si tienes la imagen, te haces una medalla y te la regalas, Lupita. Si estuviéramos cerca, te la mandara. Pues así dije, a ver, les voy a llevar una medalla tejida en punto peruano, pero ¿para qué? Las voy a dejar mejor en el siguiente proyecto, si el maestro nos vuelve a dar la oportunidad de compartir, ya pondremos a tejer. Y vamos a colocar, miren, aquí coloqué lo que es el calibre número 28 y voy a empezar a poner mi encaje o mi cenefa alrededor de mi medalla. ¿Cómo lo voy a hacer? Con toda la paciencia para que nos quede un trabajo bonito, un trabajo limpio.
porque yo les recalco mucho que hay que cuidar esos pequeños o grandes detalles que hacen la diferencia. Hola, amiguita Hortensia. Qué gusto que me estés acompañando. Y sí, nos vamos a ir, pues ya viene la medallita con sus perforaciones, pero yo quise ampliar un poquito más lo que es el tamaño para darle movimiento. Cambié la posición de trabajar, dije pues para que se quede bien claro todo. Hola, Sagitario. Saludos, nena, hasta Los Mochis. Mira, estamos cerca. En Los Mochis hay muchas personas que le gusta este hermoso arte. Y yo lo único que estoy haciendo, miren, ni estoy pasando por lo que es el arito, estoy por lo que son las separaciones. Paso por la perforación, estamos uniendo como despacito, sin prisas. Siempre los diseños, por más pequeños, grandes que sean, requieren de tiempo. Saludos, Maite, Lekli. Qué gusto, qué acompañada, a pesar de que dije, yo creo que vamos a estar solitos porque pues hay muchos proyectos, sé que tienen mucho trabajo, son fechas pues de que nos hacen nuestros pedidos, de que tenemos cosas por entregar, pero pues también hay que darnos tiempo para aprender un poquito más. Hola, Lorena, vamos a pasar. ¿Qué tal? A ver si les gusta el proyecto, si cuentan con la medalla, si no tienen medalla, decoren una piedra, la decoran con las florecitas. Hola, Sonia, bienvenida. El maestro ahorita, ¿dónde está dando clases? Está en Campeche. Hola, hermosa Verónica, qué gusto que me estés acompañando. Miren, aquí yo me salté y se ve. Si se fijan, se ve ahí me voy a regresar porque definitivamente a eso se va a ir mi ojo. Si la termino así, eso no me va a dejar. Ok, espero no se me enfaden. Pregúntenme si no les contesto ahorita. Miren, hay que ir cuidando esos detallitos. ¿Dónde vamos? Si se fijan, aquí dejé un excedente. Hola, Marta Lilia, gracias por acompañarme. Zuli, qué gusto, hermosa. Miren, aquí por ejemplo, me quedó un poquito separadito. Con mi pinza cónica, ¿qué hago? Voy a unir. Realmente utilizamos nuestras pinzas básicas. Hola, Carmen Escamilla. Hola, amiguita Sonia, qué gusto que me estés acompañando. Miren, para que te pongas, tú también eres Lupita. También ya va a ser día, pues estamos llenas de Lupitas. Somos un país guadalupano.
sin ofender, ¿no? A las personas que sé que pues no creen en imágenes y se respeta. Por eso les digo que pueden hacer uso de camafeos, de lo que ustedes quieran, de una piedra. Aquí el objetivo es pues que les sirva, que este proyecto les sirva para regalitos, para vender, lo que ustedes gusten hacer con el proyecto. Miren aquí, vamos a jalar un poquito. Hola Carmen Bustamante, Adriana, mira qué gusto que me estén acompañando, chicas. Muchas gracias. Hay que seguir en casa, hay que seguir cuidándonos y seguir aprendiendo. Porque en esto les vuelvo a repetir, no tiene fin. Yo siempre les digo que todas, Dios nos bendice con un talento. Todas nacemos con un talento, chicas. Nomás hay que saber cuál es el talento que Dios nos dio para retroalimentarlo. ¿Cómo? Capacitándonos. Voy a jalar un poquito para que quede bien cerradito. Todas tenemos la misma capacidad. Todas iniciamos en este hermoso arte o en lo que nos apasiona. Siempre hemos tenido nuestros pininos, nuestros inicios, y en este bello arte que es el arte de diseñar joyería en alambrismo es muy, muy extenso. Hola Lucy, Teresa. Bueno, pues es un proyecto pequeño que espero y les guste, que les saquen el mejor de los provechos, que les sirva para sus regalitos. Aquí si se fijan, ya terminé de enmarcar. Inicié de abajo para que me quedara limpia la parte de aquí de arriba. Y dejé este excedente, dejé de más. Voy a terminar, todavía no he fijado bien, me voy a ayudar con mi pinza. Porque aquí yo formo otra base para que una de mis flores quede un poco más abajo. Si se fijan, aquí yo ya hago una argolla doble. Y aquí todavía no he terminado yo de sellar, ¿ok? Pero para ir limpiando nuestra pieza. Aquí cortamos, siempre cuidando limpieza en nuestro diseño. Yo creo que cuando toman algún curso es lo que más se les recalca. No hacer las cosas a prisa, desesperada, buscar que nuestros diseños queden lo más bonito y presentable que se pueda. Aquí sigue mi alambrito, lo voy a pasar, ahora sí, por el primer arito para sellar. Si ven que se sube la cenefita, vamos a ayudarnos con nuestra pinza, no a lastimar nuestro alambre, nomás a dar unos pequeños toquecitos para que nos quede muy bonita el marcado. Hola Juan Aguilar, buenas tardes, qué gusto que me estés acompañando. Les digo que me siento como en examen. Tenía rato de no compartir, pero les vuelvo a repetir que
vamos a estar ya más frecuentemente aquí compartiendo con ustedes. Las que tengan oportunidad de tomar curso presencial con el maestro, aprovéchenlo y aprovechen sus cursos en línea también. Súper, súper recomendados. Y aquí yo ya di 2 veces las vueltecitas con mi alambre número 28 y quedó más que bien fija. Limpiamos. Este arito es para que mi florecita, una de las flores, no quede aquí encimada, quede un poquito más abajo. Ustedes van a decidir dónde colocarla, si colocar 3 basecitas. Yo, en lo personal, una sola voy a ocupar, que quede así salidita. Y vamos a hacerla un poquito hacia acá, hacia el centro. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a formar lo que son, para las que se van integrando, este es el dije que vamos a hacer. Pues la Virgen de Guadalupe, ¿con qué se caracteriza? Con rosas, con flores. Y pues si tienen alambres de colores, pues pueden hacer sus florecitas, se forman con resortitos, con calibre. Hola Melanie, qué gusto que me estás acompañando, amiguita. El resortito lo hice con la varilla más pequeña de la herramienta del coiling y utilicé calibre número 28 de alambre. Si ustedes tienen de colores, pues les va a quedar muy muy bonita. Miren, yo tengo en rojo, ahí me creo porque tengo mucho para tejer de colores. Si ya la hubiéramos terminado, a lo mejor tejida en punto peruano, pero no les quise complicar. Dije, les voy a llevar algo más práctico. Son resortitos que vamos a utilizar para formar lo que es nuestra florecita. Pero vamos a hacer una florecita clásica, no vamos a utilizar los de colores. Hola maestra Eva, qué gusto que me estés acompañando, bienvenida. Vamos a utilizar el dorado, pero para que vean que pueden ponerle color. Ahorita estamos para ponerle color a nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué tanto ocupo para cada flor? Son 6 tramitos de 2 centímetros. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 centímetros de resortito para cada florecita, ¿ok? Entonces, a ratitos ustedes se ponen a hacer sus resortitos, que es lo más complicado o lo más tardadito, pero pues hay personitas que sí les gusta, ¿ok? Vamos a cortar. Por aquí anda mi regla. No acerqué yo nada, pero aquí vamos a improvisar. ¿Ok? Y vamos a dejar nuestra medalla. Ya está enmarcadita y todo. Ahora vamos a cortar lo que son el resortito para nuestros pétalos. Para cada florecita ocupo 6 de 2 centímetros. Hola maestra Rocío, qué gusto que me esté acompañando, bienvenida. Buenas tardes, noches. Les digo que para muchas es tarde, para otras ya es noche. Yo creo que ya es noche, ya van a ser las 6, ¿verdad? Saludos, Brenda, a la Ciudad de México. Oye, a mí me vieron bien veranera porque aquí en Hermosillo todavía no nos llega el frío. Cuando dicen que hay frentes fríos, digo, ¿para dónde se iría? Porque aquí en Hermosillo todavía sí está más fresco, ¿no? No me debo de quejar. Entonces, para formar una florecita ocupo 6 resortitos de 2 centímetros cada uno. ¿Qué más voy a ocupar? Un centro.
cualquier cristalito, cualquier perlita, lo que ustedes quieran utilizar. Muy bien, si quieren cambiar, si quieren combinar colores, adelante. Y para formar nuestra flor voy a ocupar calibre número 24. ¿Qué tanto voy a ocupar? Aproximadamente 35 centímetros. Y vamos, este es calibre número 24. Voy a colocar uno de mis resortes y voy a dejar aproximadamente 10 centímetros. Esto me va a servir a mí para fijar la flor en nuestra base. Muy bien, dejo 10 centímetros. Pueden dejar 8, pero a mí me gusta más no trabajar tan justito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar nuestro primer pétalo. Si ustedes lo quieren hacer manualmente, lo pueden hacer. Si quieren poner una base para que se vaya formando su pétalo, también es válido, ¿ok? Yo en lo personal no le pongo. Yo las voy moldeando, ya cuando tengo formada la florecita, es cuando empiezo a dar la forma. Y voy a fijar, como si estuviéramos fijando un cristalito, ¿ok? Y aquí quedó nuestro primer pétalo. Hola, amiguita Elizabeth, qué gusto que me estés acompañando, hermosa. Un abrazo, bonita tarde. A ver, aquí no quiere entrar. Muchas veces al momento de cortar el resortito, aquí entró. Y vamos a formar nuestro segundo pétalo. Igual, vamos a dejar unos 3 milímetros, 2 milímetros para que nuestro segundo pétalo o los pétalos siguientes no se nos encimen. Y voy a fijar. Son los que dejamos de inicio, ¿ok? Josefina, saludos hasta Jalisco. Y vamos a colocar nuestro tercer pétalo, nuestro tercer resortito, como le quieran llamar, dejando el espacio donde vamos a fijar nuestro alambre. ¿Esto para qué es? Para que no se nos encimen nuestros pétalos. Créanme que con esta florecita pueden hacer muchos diseños. Aquí, por ejemplo, si se les cierra un poquito, busquen su pinza cónica con mucho cuidado nomás. ¿Por qué? Porque lo que es el resorte, siempre yo les digo, es muy mitotero. Lueguito se nos daña, lueguito se nos deforma. Hola Lorena, qué gusto que me estés acompañando. Hola amiguita Paola, buenas noches. Lourdes Leiva, qué gusto que me estén acompañando, qué acompañada me siento, chicas. Me siento muy bendecida porque siempre me acompaña. Miren, ya vamos. Yo estoy haciendo una florecita de 6 pétalos, pero ustedes pueden hacerla de 5, pueden formar mariposas, miren, lo que ustedes quieran. Se ve muy bonita. La imaginación y la creatividad en el diseño, no tiene límites. Yo siempre digo, estoy haciendo un diseño y ya me estoy imaginando otro. Yo creo que a todas nos pasa. Hay que dejar el espacio. La flor de 5 pétalos, de igual manera, se ve muy bonita. Pero me gustó cómo queda de 6. La pueden hacer más pequeña, si se les hace grandecita, pueden reducir medio centímetro ustedes o agrandarla,
depende la medalla también, o lo que vayan a decorar, y es opcional. Y colocamos aquí, ya se ve bonita, de 5 pétalos, pero la vamos a hacer de 6. ¿Qué les parece? Hola Laura. Miren, si se fijan, es a lo que me refiero del resorte. Vamos a cortar otro. Siempre el resortito hay que trabajarlo muy delicadamente. Porque es muy mitotero en el diseño. Y si se nos deforma, se ve muy feíto. Entonces hay que cuidar esos pequeños o grandes detalles que hacen la diferencia en nuestros diseños, ¿ok? Que cuando nuestros diseños los vean de cualquier ángulo, los vean hermosos. Aquí todavía está abierta nuestra florecita. Vamos a hacer, siempre bien importante que los pétalos los corten en una sola parte para toda la florecita, para que no les quede uno más grande y otro más pequeño. Hola nena, Leslie, hermosa, qué gusto que me estés acompañando. Miren, aquí queda abierto lo que es la flor, que es lo único que vamos a hacer, vamos a cerrar. Es lo mismo que si estuviéramos trabajando con cristal gota. Y aquí vamos a cuántas flores le van a poner a su medalla, las que ustedes quieran, ¿ok? Y aquí nos quedó lo que dejamos de inicio y con esto fue con lo que estuvimos trabajando. Esto a mí me va a servir para colocar mi centro. Antes de colocar perla, cristal o lo que yo vaya a utilizar, voy a poner una pequeña marquita. Esto es para que la perforación de la perla o del cristal que yo esté utilizando no quede hacia arriba. Voy a utilizar una aventurina, esta es número 6, porque en el otro ya utilicé perlas. Quien me conoce sabe que las perlas me encantan. Pero ya hice el diseño con perlitas, ahora vamos a utilizar esta aventurina. Miren, la colocamos en el centro. Nos vamos hacia abajo con nuestro alambrito y yo ya no lo vuelvo a subir para no ensuciar mi diseño. Aquí, ¿qué es lo que hago? Una pequeña entorchadita a nuestro alambre. No mucho, nomás para que nos quede bien fijo. Y esta es la florecita. Esta florecita la pueden utilizar para aretes, la pueden utilizar para decorar cualquier dije, para anillos, y le pueden dar el movimiento que ustedes quieran. Aquí la pueden hacer así, si ustedes le quieren dar movimiento. Por aquí tenía un ganchito, porque dije a ver si les doy tejido. Con este tubito yo me ayudo para dar movimiento a cada uno de nuestros pétalos. Hola Sil. No, gracias a ustedes por acompañarme. Yo de todo corazón comparto con ustedes, como siempre les digo, un poquito del don que mi Dios me dio. Que como les digo, todos nacemos con un talento y yo creo que si estamos aquí es porque todas nos identificamos, estamos en la misma sincronía y hay que seguir retroalimentando ese don. ¿Cómo? Capacitándonos. Miren, aquí la florecita ya está con movimiento. Si ustedes lo ponen en un anillito, en aretito, ya se coloca en una base.
¿Cuántas yo voy a ocupar? A esta yo le di movimiento, a estas yo ya las traigo avanzadas, las dejé así nomás para arriba, ¿ok? Pero para que vean todo, siempre cuando le dé el movimiento, que le den forma, cuando estén trabajando con lo que es coiling, con lo que es resortito, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, si el resorte queda un poquito más grandecito porque lo hicimos con una base más grande y ponemos la base de alambre del centro, por ejemplo, la utilizamos más delgada, cualquier apretón con nuestras pinzas, cualquier cosa que nosotros hagamos, luego se nos va a deformar. Y como les digo, es muy mitotero en cuestión porque luego la vista se va a lo que está lastimado o lo que está dañado. Muy bien. Entonces ocupamos 3 florecitas porque eso es lo que yo ocupé para la decoración de este diseño, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Súper fácil. Esto es el alambrito que a mí me quedó de inicio y final. A lo mejor es mucho, pero pues ya ustedes van a decidir. Aurora, qué bueno que te gustó, practícala. Y voy a colocar, si se fijan, este es mi marco o cenefa que yo le puse, que utilicé mi pinza 6 en 1 en lo más pequeño, en la número 1. Y aquí dejé un excedente, la empecé a colocar de abajo hacia dar todo el contorno. Dejé un excedente para hacer una argollita doble para que mi flor, una de mis flores, no quede tan arriba, quede un poquito más hacia abajo, ¿ok? Pero ya es cuestión de gustos. Todavía vamos a dejar un poquito, es un arito doble. Qué bueno, Aurora, que te encantó, verás. Si no tienen medalla, practíquenlo en lo que ustedes quieran. Y estas me van a ayudar, estas clavijas, este excedente de alambre, estoy trabajando con calibre número 24. Si no tienen 24, pueden hacer uso del calibre número 26. Y estoy fijando. Como son unas flores demasiado livianas, no tienen peso, no requiere, ahora sí, de que ensucien tanto su trabajo. Se va a ver un poquito porque es calibre número 24. Voy a buscar, siempre hay que cuidar, les vuelvo a repetir, limpieza en nuestros diseños. Con 2, 3 vueltecitas más que suficiente. Me ayudo con la pinza. Y aquí ya quedó. Si ustedes todavía aquí quisieran hacer hojitas, colocar cristalito, colocar más coiling, ya es decisión de cada una. De hecho, a mí me encanta ver la creatividad, el diseño, hasta dónde lo lleva. Aquí, para que quede un poquito más firme, voy a subir y voy a bajar. Pero no me gusta porque, no, porque se va a ver el alambre. A ver si me desenfoco, chicas, porque ahí me avisa. Nena Paredes, qué bueno que te gustó, amiguita. Y aquí ya vamos a cortar, porque dimos ya 3 vueltecitas, ya fijamos. Aquí vamos a girar un poquito. Si se nos mueven los pétalos, a lo último vamos a llevarlo a la estética para perfeccionar todo eso. Miren, si así ya se ve muy bonita. Sarita Zamora, qué bueno que te gustó. Yo, por ejemplo, las flores de esta
imagen de la Virgen de Guadalupe las puse aquí abajo, pero igual podemos poner aquí 1, 2 y 3 que queden de un costado. Pero si yo las ponía aquí, se me desequilibraba el peso, se me hacía hacia un lado. Entonces tengan cuidado para el momento de ustedes colocarle el dije a lo que es la cadenita, que no que no les quede el peso recargado hacia un solo lado. Es igual que los aretes. Y aquí vamos a colocar esto. Yo los pétalos los traía hacia arriba. Y vamos a colocar la siguiente. Esta va a ir ya en lo que es nuestra cenefa. Miren qué bonita. Me encantó. Como les dije, les voy a llevar una medalla de la Virgen de Guadalupe porque pues ya viene la fecha. México, pues México es reconocido como un país muy guadalupano y pues hay muchas lupitas. A ver, aquí no quiere, no se deja. Aquí está. O ya no veo, yo creo, de tanto que he trabajado. Zuli, qué bueno que te gustó. Entonces dije, vamos a decorar una medalla de la Virgen de Guadalupe. Como les vuelvo a repetir, si hay personas que no trabajan lo que son las imágenes, pueden decorar una piedra, un cristal, lo que ustedes quieran. Pero no dejen de hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque como instructora, como maestra, como nos quieran llamar de cariño, como siempre les digo, pues es muy bonito ver que lo que uno compartió, que lo que uno transmitió, pues le sacan provecho. Y de eso se trata, de compartir, de ver. Y créanme que nos dan muchas ideas. Aquí sí voy a hacer esto hacia arriba y lo voy a jalar para que me quede bien firme. Vamos a cuidar. Si ustedes no quieren utilizar el calibre número 24, pueden formar todo con el calibre número 24 y utilizar el calibre número 28 para montar lo que son las florecitas. Y hay que jalar bien, que nos quede bien firme. Y como les digo, como son demasiado livianas, no va a tener ningún problema de que se les caiga alguna florecita. Miren, aquí vamos a girar para cortar. Siempre acariciando para los filos. Y ya ustedes se van dando la idea. Miren. Qué hermosa, como les digo, si quieren hacer hojitas entramado, como ustedes quieran decorar. Vamos a colocar, si tienen alambritos de colores, miren, esta va a quedar diferente decorada, pero le voy a buscar donde se vea más bonita. Miren qué bonita. Y vamos a fijar. Aquí cuidando, miren, se me vino por un pétalo. Voy a regresar para no lastimar mi resortito. No, aquí yo ya estoy agarrando hasta los pétalos. Esto es por el espacio, chicas. Pero ustedes lo van a hacer más tranquilas.
Voy a sacarlo mejor para no lastimar. Aquí vamos a regresarlo. Que puse diferente la cámara y como que se desacostumbra uno. Ahí está, no quiero que me lastime mi pétalo, mi resorte. No quiere. A ver, ahí está. Y vamos a levantar lo que es el pétalo. Ay, qué bueno que no se lastimó. Hola, amiguita Heidi. Qué gusto que me estés acompañando, hermosa. Ya mero iniciamos con nuestro siguiente proyecto, Heidi. Ya vamos a andar de grupo en grupo, ¿verdad? Y aquí vamos a fijar. Se ve muy bonito, realmente es muy poco el material a utilizar para este proyecto. Les vuelvo a repetir, la decoración yo la estoy haciendo en una medalla, pero ustedes pueden hacer uso de piedras, de lo que ustedes quieran. Aquí se hubiera visto bonita con unas flores entramadito, perdón, con unas hojitas entramadito. Ya cada quien le va a hacer su toque, le va a poner su toque al diseño. Y aquí vamos a girar. Sí, ya hay que preparar nuestros accesorios navideños. Pero esta pieza es ideal, van a quedar súper bien en un regalito. O igual, como les digo, si no tienen la medallita, si no tienen piedras, si no tienen suficiente material, pueden hacer unos aretitos, un anillo. Ustedes hagan con lo que es los componentes, el diseño que ustedes quieran. Miren, voy a levantar los pétalos para que no le tape la imagen a la medalla. Hola Azul, buenas noches, gracias por acompañarme, Brunilde. Qué bueno que te gustó. Pues si tienen la oportunidad para hacer el proyecto, yo más que encantada. Y aquí, ¿qué nos faltaría? Nuestro portadije. Si no se quieren meter en problemas con tramado, si no quieren hacer este portadije que le vamos a colocar, la misma medalla trae un portadije. Miren, a la medalla normal así viene. Yo con mi pinza esta quiebro este ojillo que tiene arriba para que mi medalla quede limpia. Y este portadije les puede servir, pero pues les voy a complicar un poquito. Vamos a hacer un portadije. ¿Qué les parece? La que no quiera ponerle el portadije les vuelvo a repetir, pueden hacer uso del portadije normalito. ¿Qué les parece? Pero el portadije yo lo hice así. Son 20 centímetros del calibre número 18. Marqué a la mitad, dejando una pieza así. Ok, si se fijan, la pieza esta ya está súper bella. Si ustedes tienen un brazalete tejido en estambre o en hilo, en piel, también se ve preciosa así, montada en un brazalete. Ya ustedes le van a dar el uso que más les guste, que más provecho le vayan a sacar. Como les digo. Bueno, entonces ya tenemos lo que es nuestra medalla. Sí, Leslie, está preciosa, a mí me encantó. Les digo que se las iba a traer en tejido de punto peruano, pero dije, a ver,
les voy a complicar la existencia. Mejor si tenemos la oportunidad de que nos inviten nuevamente, con mucho gusto ya les traigo un proyecto con el marco tejido. Entonces vamos a hacer lo que es nuestro portadije. Para nuestro portadije son 20 centímetros del calibre número 18 y hacemos esta forma. Con nuestra pinza cónica la ponemos en el centro para formar lo que es como un pin, algo así. Muy bien. Y voy a utilizar para el tramado calibre número 28, 1 metro con 20 centímetros. Si se sienten inseguras, pueden cortar hasta 1,5 metros. Muy bien. Entonces yo pudiera hacer mi tramadito desde el carrete, pero ahorita me voy a estar peleando con él. Entonces siempre me gusta tomar medidas de lo que estoy utilizando. Si las flores ustedes tienen calibre número 28 en gold, en lo que es, bueno, en lo que es rosa, en lo que es plata y en dorado, se ve preciosa. Si ustedes quieren todavía agregarle cristalitos, lo que ustedes quieran. Como les digo, si se ponen a hacer hojitas en tramado o con cristalitos y ponen una que otra hojita, también van a embellecer su pieza. ¿Qué les parece, chicas? A ver, hasta aquí dudas, porque yo me puse nomás a estar hable y hable, ¿verdad? Este es calibre número 28 con el que voy a hacer mi tramado y es 1 metro con 20 centímetros. Voy a dejar aproximadamente 10-15 centímetros para envolver lo que es aquí la parte de arriba. ¿Qué tanto es lo que vamos a envolver? La medalla está hermosísima, pero el anillo que trae en la mano puesto también. Ah, muchas gracias, Raquel. Qué bueno, Rosadel, qué bueno que te gustó, amiguita. Bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto les vuelvo a explicar, pero creo que es súper fácil. De hecho, el proyecto es muy rápido. Lo que nos tardamos, hay veces, es en estar dando lo que es la explicación, pues estamos trabajando en un espacio más reducido. Que yo empecé a trabajar en un espacio limpio. Ahorita, si lo ven, tengo todas las pinzas, todo. Y vamos a dar, estoy envolviendo. Antes de empezar a hacer el tramadito. Yo creo que hasta aquí ya está súper bien. Irma Teresita, ¿cuándo vamos a hacer el anillo? Luego ya quieren complicarse. Luego dicen que no le entienden a lo que es el tejido, pero es lo más fácil que pueda haber. Se me hace más fácil que hacer espiga. Y aquí voy a girar para cortar mi excedente. Este anillo, para las que saben el tejido, son 2 pastillitas redondas, nomás haces una bolsita, rellenas con cristalitos y cierras. No tiene, haces como un tipo almohadita, rellenas y es todo lo que tiene. Y lo que es la base es tejidita también, súper fácil. ¿Qué tipo de tramadito vamos a hacer? Vamos a hacer el que le llamamos 8 o infinito, ¿ok? Yo creo que ya todas lo sabemos. El inicio es lo que más se complica porque no tenemos de dónde sujetarnos. Fátima, ya me extrañabas, amiguita. Había estado con trabajo, pero miren, ya nos estamos desocupando y nos estamos dando un tiempo para compartir con todas ustedes. Ya saben que de todo corazón. 1, 2 vueltas, queda mi alambre por el centro y por debajo. Vuelvo, 1, 2 vueltecitas. Yo misma me ayudo
con el alambre para que quede bien firme. Vamos haciendo nuestro portadije. Y son 2 vueltecitas. Raquel, ya ves, ya quieren el anillo tejido. Luego, si el maestro nos lo permite, yo con mucho gusto. Encantada de poder compartir con todas ustedes. Ya saben. Voy a cerrar un poquito para que no quede tan abierto. Graciela Beltrán. Todo es práctica en todo, en todas las técnicas, pero muchas veces ya con el solo hecho de decir crochet, decir punto peruano, nosotras mismas nos bloqueamos, pero no es nada. Aquí me quedó porque moví bien encimadito, pero ahí traigo uno hecho. Ok, aquí yo ya tengo con qué detenerme, que lo único que voy a hacer, 1, 2 vueltecitas, pasamos hacia el otro lado, igual, 1, 2, estamos formando 8 o infinitos y vamos a empujar. Hola Susana, desde Chile, ¡ay, qué gusto! Un abrazo, hermosa. Sí, qué bendición lo que son las redes, ¿no? Es una bendición poder comunicarnos, poder estar unidos. ¿Unidos por qué? Por un mismo objetivo. El aprender, el seguir capacitándonos. Aquí abrí un poquito lo que son mis antenitas. Aquí yo ya tengo para detenerme. Y estoy dando 1, 2 vueltecitas, queda mi alambre en el centro por la parte de abajo y abrazo el otro postecito, 1, 2 vueltas. Tratando de aprender de las mejores, ¿no? Hay muchas personas, como les digo, ahorita el maestro está en curso presencial con todos los cuidados que se debe y seguimos capacitándonos porque esto no tiene fin. Y muchas veces estamos cerrados en no querer pagar para capacitarnos y aprender una técnica porque creemos que somos visuales y que todo podemos hacerlo por nuestra cuenta. Yo así pensaba, pero muchas veces gasta uno más en gastar alambres, en estar practicando, que pagar o capacitarte, porque hay cursos súper accesibles, súper económicos, que te sale más económico que echar a perder tus alambritos. Miren, si se fijan, dice, ese mismo tejido lo puedo usar para el aro de un anillo. Así es, ahorita les voy a enseñar cómo queda el anillo. Porque ya saben, yo hago el arete, hago el anillo y hago el dije. Si no, no quedo conforme. 2 vueltas, nos vamos hacia el otro lado. Qué bueno, maestra Rocío, que le guste. Miren, 1, para las que, aquí se los voy a poner cerquita, miren. 1, 2, miren, yo con mi misma yema de los dedos voy empujando para que mi tramado quede lo más juntito y bonito que se pueda. Es un portadije que vamos a unir ahorita a nuestra medalla. Y aquí vamos a ir un poquito cerrando. Ay, Karina, todas tenemos que trabajar, mijita, pero bendito sea Dios, hay trabajo, pero pues llegaste. Dulce María, qué bueno que te gustó, hermosa.
Bueno, chicas, si tienen el material, si tienen las posibilidades de hacer este hermoso proyecto, pues créanme que me gustaría verlos, porque siempre digo, yo enseñando, aprendo y me gusta ver la creatividad, el toque. Cuando superan al instructor, me encanta eso, me encanta ver todo lo que le van a ustedes agregar a lo que es esta técnica, que son técnicas que ya la hemos visto con otros maestros, pero pues cada quien le damos nuestro toque, la aplicamos en diferentes piezas y pues eso es lo bonito, saber aprender lo que es la técnica y también darle el mejor de los usos. Sí, exactamente. Ahorita todos lo que queremos es salud. Por eso les digo, hay que seguir cuidándonos. Pues nosotros es una bendición todo lo que nos ha permitido aprender en este tiempo de pandemia. Miren, yo me ayudo, ya no agarro ni la pincita, pero ustedes no sean mañosas como yo. Agarren lo que son sus pinzas y unan. Pueden hacer lo que es el portadije parejo, la forma que ustedes le quieran dar. Yo ya extrañaba también estar saludándolas, estar nuevamente, le gana el nervio a uno. ¿Por qué? Porque quiere uno que las cosas salgan lo mejor. Hola Santita, qué gusto que me estés acompañando, hermosa. Buenas noches, Rosa María. Hola, bienvenidas. Pues si llegaron tarde, el video queda el tutorial. Si tienen las posibilidades y la manera de sacar adelante su proyecto, pues yo súper encantada de ver todas las propuestas que nos den, todo lo que ustedes le van a agregar, toda su creatividad. Miren aquí, cierro un poquito, pero vuelvo a abrir. ¿Qué tanto es lo que van a tramar? Aproximadamente son 3 centímetros. Ya vamos a terminar. No se me enfaden, platíquenme algo, porque luego yo soy la que estoy hable y hable. Beatriz Félix, bienvenida. Qué bueno que te gustó, chica. Son 2, miren, 1, 2. Regresamos al otro. Es súper fácil. Vamos a ver. Voy a medir, a ver qué tanto llevo. Ya, vamos a cerrar un poquito. Aquí voy a marcar un poquitito nomás para cerrar. Qué bueno que te encantó, Beatriz. Ojalá tengas la manera, la posibilidad de hacerlo. Como les digo, si no tienen la medalla, ingeniénselas para decorar una piedra, un dije, lo que ustedes más crean que van a aprovechar. Vamos a cerrar un poquito. Yo ahí voy jugando con lo que es el tramadito. Vamos empujando, me ayudo de mis uñas benditas. Son mías, de mi propiedad, no crean que son postizas, chicos. María de los Ángeles, buenas noches, bienvenida. Todavía nos seguimos integrando, qué bueno, qué bueno. Qué gusto estar compartiendo. Pues yo soy Carmen Ayala, me encuentro en Hermosillo, Sonora.
Y pues una bendición que el maestro nos dé, nos permita, el maestro Luismi, nos dé un espacio para compartir con todas las que amamos y con todos, porque tenemos artesanos, con todas y con todas las que amamos este hermoso arte. Miren, aquí vamos a empujar, voy a jalar. Lupita, ay, gracias, qué gusto que me estén acompañando. Bueno, a todas, qué bendición. Vamos a unir, miren si aquí se separa un poquito, hay que jalar. Para que quede lo más bonito, presentable, que no se vean los espacios. Porque si no el maestro me va a reprobar, porque yo tomo clases con él de tramado. Imagínense, me siento como en examen aquí. Sudan las manos por el nervio, dicen que por las lámparas, por los reflectores. No, es el nervio, el pánico escénico. Hola Magdalena, buenas noches. Y ya para terminar aquí, vamos a dar 1, 2, 3 vueltecitas. Así nos queda la forma de nuestro portadije. Y voy a terminar con 1, 2, 3 vueltecitas aquí. Y voy a limpiar. Y así nos queda lo que es nuestra pieza. Esto nos queda de excedente. Y yo agarro, este viene siendo un punzón que utilizo para lo que es el tejido, pero pueden utilizar cualquier base cilíndrica para dar forma a su portadije. Miren. Así. Así nos tiene que quedar. Limpiecito, bonito, que no tenga separaciones. Aquí está más bonito, porque dije, ay, lo voy a hacer y va a quedar feo. Entonces, aquí está nuestra pieza. ¿Y qué es lo que yo hago? Vamos a centrar. Ya vamos a agarrar nuestra pieza. Con estas antenitas vamos a colocar más o menos que quede centrado, creo que aquí. Hola Gina, qué gusto amiguita que me estés acompañando, bienvenida. Miren, vuelvo a repetir, este viene siendo lo que es las antenitas. Con estas dos vamos a entrar por aquí por enfrente y vamos a hacer hacia arriba. Miren, ya están pasando todos nuestros patrocinadores. Ya pasó el pan, ahora los tamales. Miren, si se fijan, así tiene que quedar colocado nuestro portadije. Como les digo, si no tienen el material, si no tienen el material para hacerlo, aquí ya pueden utilizar ustedes yo como te digo, este punzón es el que utilizo para dar forma a lo que son los portadijes. Pero aquí tengo los mandriles, que muchas veces los tengo nomás ahí guardados. Este es el más pequeño, lo colocas, pero aquí se ve mejor en este. Aquí me quedan lo que son las pestañitas y las aviento hacia enfrente. ¿Ok? Vamos a girar. Y vamos a aventar hacia el frente. ¿Ok? Y vamos a cortar un poco. Fueron 20 centímetros que utilicé para hacer mi portadije. Sí, Rosadel, son mis patrocinadores. El del pan y el de los tamales. Y es la hora que me gusta, ya a esta hora yo ya me desocupo
y ya pues empezamos a transmitir más a gusto y es la hora que pasa. Vamos a cortar otro poquito porque estas tienen que entrar por aquí nuevamente. Entonces vamos a cortar otro poquito, pero ahí van a ir viendo ustedes qué tanto, porque muchas veces nos hace falta. Y pues ya cuando cortamos nuestros alambritos, ¿nunca lo habías visto, Alexa? Ah, pues mira, que te sirva. Vamos a marcar tantito porque este tiene que entrar por aquí. Vamos a mover. A ver, chicas, ojalá y no me salga. Tiene que entrar aquí. Vamos a regresar. Ahí está, y no quiero maltratar lo que es el alambre, pero ya entró uno. Ya quedó súper, súper bien. Vamos a moldear otra vez porque miren, al momento de trabajar, y aquí me quedó. Si se fijan, todavía me queda esta parte. Y vamos a meter el siguiente. Ahora sí, no voy a quitar lo que es la base para que no se me dificulte. Pues todo lo que puedan aprender, todo lo que puedan utilizar en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes trabajan, en los diseños, más que súper bien, todo lo que puedan. Todo lo que uno les pueda transmitir. Vamos a, miren, aquí yo ya lo llevo hacia arriba. Por eso hay que ir cortando el excedente poco a poquito. ¿Ok? Miren. Les vuelvo a repetir, si no tienen, si se les dificulta lo que es el portadije, ustedes pueden utilizar un portadije de los que ya vienen hechos. Pero si ustedes se dedican, le dan el tiempo y hacen esto, van a embellecer más lo que es su diseño. ¿Ok? Entonces a este vamos a hacerle donde andan las pinzas. Sí, Karina, la mera verdad, ya sabes, o sea, cualquier diseño, vamos a cortar un poquito más abajito, nomás esto. No vamos a, estamos trabajando con calibre número 18, está firme. Como he batallado con mis pinzas de corte. Ay, Santa, qué bueno que te gustó, amiguita. Pues espero ver sus diseños. No es obligatorio, pero es muy bonito que si uno se tomó el tiempo para traerles un diseño, pues ver en lo que ustedes convierten lo que es la técnica. Y aquí vamos a cuidar bien los detalles, que quede bien, que no nos queden filos, que quede súper, súper bonita. Y ahora sí, la llevan a la estética, vuelven a acariciar lo que son sus piezas, que les queden las piezas limpias, miren, por la parte de atrás, que quede bonito el trabajo por la parte de enfrente. La llevamos a la estética. Ay, muchas gracias, abuela Lupita. Sí, el maestro hace cosas divinas. Yo soy fan de su trabajo. Soy su alumna. Y ahorita me sentía como si estuviera en examen. Ay, maestro, espero haber quedado bien. Pero siempre recalcamos lo que es limpieza en los diseños. Aquí ustedes ya pueden darle el movimiento que ustedes quieran. Ya llevamos a la estética lo que es nuestra pieza, le damos movimiento, cuidando lo que es el coiling, lo que es el resortito,
para que no se nos marque. Por ejemplo, miren, ¿a qué me refiero? Aquí se ve como una división y ya a mi vista ahí se va a ir ese pétalo. Esa flor la tengo que volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a ver el detalle. Puede que nuestra clienta, puede a quien nuestra pieza llegue como regalo y todo, pues sea una belleza, pero pues si nos dedicamos a lo que es esto, hay que hacer el trabajo lo más bonito, lo más presentable que se pueda. Miren, a la otra no le di movimiento, a esta le vamos a dar. Yo hago uso de mis ganchos, de lo que tengo para dar movimiento a nuestra pieza. Miren qué bonita. Ya nos quedó diferente, miren. Si ustedes quieren, como es una medalla súper livianita, bueno, esto nada que ver, no le queda, pero para que vean que pueden hacer su cadenita con cristalitos y colocársela, pues ya la hacen más vistosita. Si quieren, nomás con una cadenita de chapa, de acero, como les vuelvo a repetir, es demasiado liviana lo que es la medalla, es muy bonita, perfecta para quedar muy bien con los regalitos.